En este video mostraremos lo que el manto de Turín nos revela de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Las manchas de sangre en el manto de Turín nos muestran heridas consistentes con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Las más que llaman la atención son las de la cabeza, correspondiente a la corona de espinas, las heridas distribuidas uniformemente por el cuerpo, correspondiente a la flagelación, las heridas de las manos y los pies, correspondiente a los clavos de la cruz, y la herida del costado. El manto de Turín tiene dos partes principales, la frontal y la trasera. El manto de Turín cubrió completamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y cogió las heridas del frente y atrás. Como pueden ver, las heridas de la flagelación están igualmente por atrás y por el frente, como aparece en la película de la Pasión de Cristo. También podemos ver las heridas de los clavos en los pies, las heridas en la cabeza por la corona de espinas y también la herida de la lanza. Si se fijan, está un poquito más bajita que al frente. La lanza, según el manto de Turín, atravesó a Jesucristo completamente, desde el frente hacia atrás, posiblemente diagonal, hacia abajo. En la imagen podemos ver una torsión en la nariz. Los médicos han dicho que la nariz está rota debido a que se rompió un cartílago, no un hueso. También podemos ver que una mejilla está más hinchada que la otra. Y lo mismo con los ojos, hay un ojo más hinchado que el otro. Esto es consistente con lo que nos dicen los 4 evangelios, que Jesús recibió golpes durante la crucifixión, antes de la crucifixión más bien. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 22 al 23 dice: Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si te he hablado mal, declara lo que está mal. Pero si te he hablado bien, ¿por qué me pegas? En el Evangelio de Juan, capítulo 26, versículos 67 al 68 dice: Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros a golpearle diciendo: Adívínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 65. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, mientras decían: Adivina, y los criados le recibieron a golpes. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 63 al 64. Los hombres que le tenían preso se burlaban de él y le golpeaban, y cubriéndole con un velo le preguntaban: Adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Los médicos que han analizado el manto han determinado que a Jesús no se le rompió ni un hueso. Se le rompió la nariz, pero como se dijo anteriormente, esto es cartílago y no hueso. En el Salmo, capítulo 34, versículo 20 al 21 dice: Aunque el justo padezca muchos males, de todos los librará el Señor. Él cuida con afán todos sus huesos, no le será quebrado ni uno de ellos. Uno de los eventos más marcados en el manto de Turín de la crucifixión es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 evangelios nos hablan de la flagelación, aunque no en tanto detalle como el manto nos dice. En el manto se pueden ver muchas heridas de flagelación en todas partes del cuerpo. La Pasión de Cristo, la película, nos describe esto muy bien. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 1 dice: Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 26, entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 15, Pilatos, entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 16. Así que le castigaré y le soltaré. Castigar se refiere a azotarlo. La intención era azotarlo y dejarlo ir, pero eventualmente Pilato lo crucificó. En el manto de Turín podemos ver más de 100 marcas de longitud y forma uniforme.
La longitud y forma de estas marcas son consistentes con un flagelo romano. En el manto podemos ver claramente las heridas en la cabeza que corresponden a la corona de espinas. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 2 al 3. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Y acercándose a él, le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Evangelio de Mateo, capítulo 27, 29 al 30. Y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 17 al 19. Le visten de púrpura, y trenzando una corona de espinas se la ciñen, y se pusieron a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían, y doblando las rodillas, se postraban ante él. En el manto de Turín podemos ver entre 50 y 75 heridas en todo el cuero cabelludo. El manto también nos muestra heridas en el hombro. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17. Y él, cargando con su cruz, salió al lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. El manto nos muestra que los clavos fueron pasados a través de las muñecas y no de las palmas de las manos. Se ha demostrado con varios experimentos que las palmas de las manos no pueden sostener un cuerpo clavado en una cruz. Si se fijan en la radiografía de la mano, pueden ver que desde cualquier punto de la palma de la mano hay un canal hacia afuera de la mano donde no hay resistencia de hueso. O sea que si uno pasa el clavo por la palma de la mano, se desgarra toda la carne hasta salir entre los dedos y el cuerpo se cae al piso. Esto no sucede cuando uno pasa un clavo por la muñeca, porque hay hoyitos donde puede sostener el cuerpo firmemente a la cruz. Cuando un clavo se pasa por la muñeca, puede romper el nervio mediático. Se ha demostrado con experimentos que cuando el nervio mediático se pincha, se rompe, se pincha, el dedo pulgar se contrae. Si se fija en el manto, solamente aparecen 4 dedos. El dedo pulgar no está. Esto es extremadamente doloroso. El nervio mediático, pincharlo, clavarlo, es horriblemente doloroso. Es una de las cosas más dolorosas que un cuerpo puede experimentar. Es más doloroso que pasarlo por la palma de la mano. Uno se pregunta para qué un falsificador va a poner estos detalles de ocultar el dedo pulgar, de poner el clavo por la muñeca en vez de la mano, de la palma de la mano, cuando la mayoría de las pinturas de Jesús a través de la historia siempre ponen el clavo por la palma de la mano. Estos son detalles que nos dan a demostrar que estamos lidiando con un cuerpo verdadero y no con una pintura. En el manto podemos ver heridas en los talones de Jesús. Se ha encontrado evidencia arqueológica que los romanos, cuando crucificaban a las personas, pasaban los clavos por el talón. Este hueso aquí corresponde al talón de un judío crucificado llamado Jehohanán. El hueso data del siglo I. Esto es consistente con el manto. Esto es difícil para sacar para un falsificador. Tenía que tener conocimiento arqueológico. Lo mismo pasa con lo de la flagelación. Tenía que tener un flagelo romano y, como veremos más tarde, con la lanza, que también encaja con la herida del costado. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 33 al 37. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura.
no se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. En el libro de Éxodo se nos habla de no quebrar ningún hueso al animal sacrificado. En el Evangelio de Juan se nos revela que Jesús es el sacrificio de Dios. Éxodo capítulo 12, versículo 46. Se ha de comer dentro de casa, no sacaréis fuera de casa nada de carne, ni le quebraréis ningún hueso. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 28 al 29. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El ancho de una lanza romana coincide con la herida del costado en el manto de Turín. El manto de Turín nos muestra la herida de la lanza en la espalda también, a un nivel un poquito más bajo que en la parte del frente. Esto nos demuestra que la lanza traspasó a Jesús. Si la lanza fue enterrada por el frente, la lanza tuvo que haber sido enterrada de arriba hacia abajo diagonalmente, posiblemente el soldado montado en un caballo. Si fue enterrada por atrás, pues entonces el soldado pudo haber estado en el piso. El manto de Turín contiene sangre verdadera y es de tipo AB. En 1981, la doctora Baima Bolone y los doctores Orio y Massaro detectaron el tipo de sangre mediante una técnica de anticuerpos fluorescentes. El concepto de tipo de sangre no se conocía en la Edad Media, y las técnicas para detectar el tipo de sangre se descubrieron en la época moderna. Los componentes de la sangre son consistentes con sangre humana y muy distantes de la sangre de los simios. Se encontraron cromosomas de tipo X y Y. De todas maneras, el DNA no se puede reconstruir porque la molécula está en un estado degradado. Como se puede ver en esta imagen, esos son glóbulos rojos de la sangre de Jesús que se pudieron ver microscópicamente. Toda esta serie de cosas son cosas que una persona en la época medieval no conocía que existían y mucho menos tenían los instrumentos para detectarlas y mucho menos los instrumentos para reproducirlas. Como uno hace un glóbulo rojo hoy en día, mucho menos en la época medieval, no se sabía que existían. Es increíble que hay gente que todavía cree o piensa que la sangre en el manto es pintura. Es ridículo pensar esto. A lo mínimo, un falsificador pudo haber matado a una persona y derramado toda la sangre en el manto, pero no basta con derramar la sangre de un ser humano. Tuvo que haber sido una muerte violenta, porque la sangre tiene bilirrubina, que solo sale en choques traumáticos violentos. Tenemos por seguro que el manto tiene sangre. Eso no hay duda, es indiscutible. El doctor John Heller, científico de sangre, y el doctor Alan Adler, profesor de química, confirmaron la presencia de sangre en el manto mediante pruebas que son aceptables en tribunales de justicia. El doctor Alan Adler extrajo sangre de varias fibras de la área de la imagen del manto y la sometió a hidrólisis enzimática proteolítica que elimina la sangre. Es bueno chequear el material del doctor Adler, que fue uno de los más que ha analizado el manto de Turín. Estas son algunas pruebas que se le hicieron a la sangre. En cualquier momento pueden darle pausa al video para examinar estas pruebas y sus resultados. Como se mencionó anteriormente, se encontró bilirrubina en la sangre, cosa que tampoco se conocía en la Edad Media. Las manchas de sangre contienen hemoglobina, albumina sérica, geme, la bilis y otros componentes de la sangre. La bilirrubina es un componente de la bilis que se produce mediante la descomposición de glóbulos rojos y es consistente con una persona que sufrió un trauma severo. Esto nos dice que no solo basta para un falsificador medieval reproducir esto, no solo basta echar sangre al manto, sangre humana, sino que tuvo que haber
sacado esa sangre de una manera fuerte, tenaz. No haber sacado la sangre después de que una persona estuviera muerta. Eso no tiene los resultados. Pero no solo eso, sino que el manto nos revela detalles de la crucifixión. Por ejemplo, el dedo pulgar contraído cuando pasa un clavo por el nervio mediático. Los clavos pasados por el talón, como las personas crucificadas romanas. El flagelo romano, que encaja pues con lo que se ha encontrado arqueológicamente, igual que la lanza romana. O sea que no basta con echar sangre, sino que tuvo que haber crucificado a la persona, y no solo crucificado a la persona, sino crucificado la persona con los instrumentos de la época de los romanos y sus técnicas también, que es bien difícil de creer que un falsificador hizo esto. La albumina sérica, como veremos posteriormente, es importante porque pudo haber sido la causa por la cual la sangre se transfirió al manto poco después de la muerte de Jesús. Halos microscópicos de albumina sérica fueron encontrados en todas las heridas. Estos se pueden ver a través de microscopios o detectados por fotografía de fluorescencia ultravioleta. Ninguna de estas dos técnicas estaba disponible en la Edad Media. La albumina sérica fue encontrada en los halos mediante pruebas de fluorescamina, enzimáticas y verde bromocresol. En el manto de Turín no hay imagen ni debajo ni arriba de la sangre. Esto fue probado utilizando enzimas para digerir la sangre. Por ejemplo, en una parte del manto donde hay imagen y también hay sangre cerquita, se le aplica las enzimas, se elimina la sangre y se ve que no hay imagen debajo. También, como se mencionó anteriormente y se va a abundar posteriormente, la imagen es un desgaste en la tela. No es una sustancia, no es una pintura. Y la sangre no tiene imagen. Esto está comprobado. Y con estas pruebas también se demuestra que no estaba debajo la imagen de la sangre. Esto demuestra que la sangre estuvo antes la sangre estuvo en el manto antes de la imagen, que es consistente con la pasión de nuestro Señor, la pasión y después la resurrección. Si la imagen hubiera sido generado antes en el manto, pues entonces al sacar la sangre la hubiéramos visto. Pero esto es un detalle importante. El doctor Rogers y Don Janey del grupo de Sturb observaron los flujos con un magnificador análogo y digital respectivamente, y confirmaron que no había color de imagen debajo de la sangre. La suma de evidencia nos lleva a esta conclusión. A través de los años se han hecho muchos análisis médicos al manto de Turín, no solo a la sangre, sino al cuerpo visto a través de la imagen proyectada en el manto. La conclusión ha sido que es un hombre verdadero el que se encuentra en el manto de Turín. Como se puede ver, la imagen es superimponible, la imagen frontal y trasera son superimponibles, o sea que son consistentes. El cuerpo está en estado de rigor mortis, que es que un cuerpo se pone tieso al morir. Pero se tuvo que haber roto un poquito del rigor mortis en las rodillas y en los hombros para poner el cuerpo, el cadáver, en el manto durante el entierro. El doctor Pierre Barbet documentó 15 años de investigación médica sobre el manto de Turín en el libro Un doctor en el Calvario, A Doctor at Calvary. Esto no es uno de los libros más conocidos sobre análisis médico del manto. Se los recomiendo si quieren entrar en más detalles sobre esto. El doctor Barbet, un prominente cirujano francés, describió la fisiología y patología del hombre en el manto como anatómicamente perfecta. Durante más de un siglo, muchos expertos en medicina han analizado el manto. Entre ellos está el Dr. Fred Zugibe, que publicó el libro The Crucifixion of Jesus, A Forensic Inquiry. Les recomiendo este libro si quieren también entrar en más detalles médicos. En adición, este libro tiene otros detalles sobre diferentes tipos de evidencia sobre el manto. El cuerpo de Jesús estaba en estado de rigor mortis cuando fue bajado de la cruz, como podemos ver aquí en las rodillas dobladas. Hay dos maneras que la sangre pudo haber sido traspasada al manto. Una es por sangre que fluya del cadáver después de haber sido lavado y sepultado y envuelto en el manto. Esta teoría
como veremos más adelante, es muy posible que no sea cierta. La segunda teoría es transferencia por coagulación de sangre. Aquí los halos de cera albumina tienen una sustancia húmeda que permite que la sangre se adhiera a una tela. Como se ve en este experimento, si pasan más de 3 horas, ya esa humedad se pierde y ya la capacidad de transferir sangre no está. O sea que la sangre no se transfiere. Pero también curiosamente se ve que si el momento que la sangre sale, desde el momento que la sangre sale, si se pega a la tela, inmediatamente se transfiere todo y se ve distorsionado. Este no es el caso del manto. Si esta teoría es cierta para el manto de Turín, pues nos dice que Jesús, después de tener esas heridas, después de unas pocas horas, fue cubierto y en ese momento se transfirió la sangre, que es consistente con el Evangelio, porque el Evangelio nos dice que los cuerpos fueron bajados de la cruz el mismo viernes que fueron crucificados, porque no querían tener personas crucificadas durante la Pascua. El doctor Adler también mostró que cada herida muestra un anillo de reacción de coágulo de suero bajo la luz ultravioleta, como lo hemos mencionado anteriormente, lo que confirma la presencia de exudado de la herida coagulada, que es lo que causa la transferencia de sangre. El doctor Adler nos dice: las marcas de sangre vistas en el sudario son consistentes con una transferencia por contacto con la tela de los exudados de coágulos de sangre que habría resultado de heridas graves infligidas a un hombre que murió crucificado. En el manto de Turín podemos ver que los flujos de sangre son influenciados por la fuerza de gravedad. El ingeniero Cordonnier midió 45 grados entre el flujo de sangre de la muñeca y el brazo. Esto nos sugiere que en el momento que fluyó esa sangre, el cuerpo estaba en una posición de crucifixión. Esto le da peso a la teoría número 2 de transferencia de sangre, o sea, la de transferencia por humedad, en vez de sangre que fluyó del cadáver después de haber sido envuelto. Porque si la sangre hubiera salido del cadáver en el momento que estuviera enterrado, la gravedad no lo hubiera influenciado y hubiera salido en todas las direcciones, no de esta manera. El cadáver pudo haber sido lavado. Los judíos lavaban los cadáveres antes de enterrarlos, pero también está muy bien documentado que ellos no lavaban la sangre de vida. La sangre de vida es la sangre que fluye en el momento de la muerte de una persona, y esto es claramente sangre de vida, no lo hubieran lavado. En el manto podemos ver sangre que está fuera del cuerpo. Por ejemplo, la sangre que está entre el pelo y la cabeza y la sangre que fluye del codo. Esto nos da a entender que la sangre fue transferida por contacto. La imagen, a diferencia, no fue hecha por contacto por muchas razones que veremos en el próximo video, pero una de ellas es que si la imagen fuera por contacto, veríamos la imagen del lado del codo donde está la sangre y veríamos el lado de la cabeza, de la cara, que no lo vemos, de donde es la sangre que está ahí.